Mis padres me dijeron que la abuela estaba en el hospital para que me saltara el crucero familiar. Te necesita, insistieron. Después vi la publicación de mi hermana con todos ellos a bordo. Las mejores vacaciones de la vida. Cuando regresaron, mi madre llamó. Por favor, cariño, la abuela realmente te necesita ahora. No se siente nada bien. Su voz temblaba al otro lado del teléfono, cargada de lo que ahora sé que era una preocupación fingida. Me senté en mi apartamento en Indianápolis, rodeada del equipaje que había preparado para nuestro gran crucero familiar, y la emoción se desvaneció rápidamente para convertirse en preocupación. Por supuesto que me quedaré, respondí sin dudarlo. El crucero no es importante si la abuela necesita ayuda. Esas palabras volverían a atormentarme solo unas horas después. Me llamo Tara Smith y tengo 28 años. Durante toda mi vida he intentado ser la hija responsable, aquella en la que todos podían contar cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esa dedicación a la familia estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que nunca imaginé. Llevaba meses esperando este crucero. Se suponía que sería nuestra primera gran vacación familiar en años. Mis padres, mi hermana menor, Emma y algunos otros parientes. Incluso había pedido días libres en el trabajo y comprado ropa nueva de verano. Pero cuando mamá llamó diciendo que la abuela estaba en el hospital, no dudé en cancelar el viaje. Esa noche, mientras conducía hacia el hospital, mi teléfono vibró con una notificación. Emma había publicado algo en las redes sociales. Mi corazón se detuvo al mirar la imagen. Toda mi familia en el crucero, copas de champán en alto, sonrisas amplias en la cubierta del barco. Las mejores vacaciones de la vida. Tan bendecida de tener una familia tan increíble. Crucero. Tiempo en familia, decía el pie de foto. Me detuve a un lado de la carretera, con las manos temblando mientras miraba la foto. Ahí estaban, mamá, papá, Emma, mis tías y tíos, todos sonriendo ampliamente en la cubierta del barco. Me habían mentido. Deliberadamente me habían excluido de las vacaciones familiares, usando a mi querida abuela como excusa. Cuando finalmente llegué al hospital, no había ningún registro de que mi abuela hubiera sido admitida. Llamé a mis padres, pero sus teléfonos iban directamente al buzón de voz. Emma me había bloqueado en las redes sociales minutos después de que yo viera su publicación. La traición se sintió como un golpe físico, dejándome sin aliento. Con lágrimas nublando mi visión, conduje hasta la casa de la abuela. Para mi sorpresa, las luces estaban encendidas. Toqué la puerta y ella abrió, luciendo perfectamente saludable y algo confundida al verme en ese estado. «Tara, ¿qué pasa, cariño?», preguntó envolviéndome en un cálido abrazo. El familiar aroma de su perfume de lavanda hizo que las lágrimas brotaran con más fuerza. Sentadas en su acogedora sala de estar, la verdad comenzó a salir a borbotones. El crucero, las mentiras, la publicación en las redes sociales que había destrozado mi mundo. «No lo entiendo», dije, secándome los ojos. «¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué mentir sobre que estabas enferma?». El rostro de la abuela se oscureció con una expresión de decepción. Ella siempre nos había tratado a Emma y a mí por igual, pero mis padres eran otra historia. Crecí en Indianápolis viendo cómo siempre favorecían a mi hermana. Cuando Emma quiso clases de baile, encontraron el dinero. Cuando yo necesité ayuda para pagar la universidad, tuve que pedir préstamos. Recordé todas las veces que había visitado a la abuela a lo largo de los años, ayudándola con las compras, llevándola a citas médicas o simplemente sentándome a su lado mientras mirábamos álbumes de fotos antiguas. Emma rara vez la visitaba, a menos que necesitara algo, generalmente dinero, y aún así, seguía siendo la hija preferida a los ojos de nuestros padres. «Tu madre me llamó la semana pasada», reveló la abuela con la voz tensa de rabia. «Me pidió que siguiera la farsa si venías, que fingiera haber estado en el hospital». Por supuesto, me negué. No tenía idea de que realmente llevarían a cabo ese engaño. Los boletos del crucero no habían sido baratos, casi $2.000 por persona para una aventura de una semana por el Caribe. Yo había ahorrado durante meses para pagar el mío, trabajando turnos extra en la firma de contabilidad donde trabajaba. Ahora me preguntaba si habían planeado excluirme desde el principio, si mi dinero había servido para pagar el camarote de otra persona. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dije, mirando mis manos. Ni siquiera necesitaban una excusa tan elaborada. Podrían haberme dicho directamente que no querían que fuera. Pero en lugar de eso, usaron a la abuela, sabiendo cuánto la quiero, para manipularme. La abuela tomó mi mano, su agarre sorprendentemente firme. A veces las personas te muestran exactamente quiénes son, incluso cuando creen que lo están ocultando, dijo con sabiduría. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con ese conocimiento? La miré y vi algo feroz y decidido en sus ojos.
Poco sabía yo que la abuela había estado observando la dinámica de nuestra familia más de cerca de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, y tenía sus propios planes. Mientras me sentaba con ella en la sala, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje grupal de mi prima Nina, quien no sabía que me habían excluido del crucero. Había enviado por error fotos del viaje al chat familiar, sin darse cuenta de que no debía mostrármelas. Mi corazón se hundió mientras deslizaba las imágenes. Ahí estaba Emma, usando el vestido de verano que yo la había ayudado a elegir para el viaje. Mis padres descansaban junto a la piscina, cócteles en mano. Toda la familia reunida para una cena formal, vestidos elegantemente y riendo. Pero lo que llamó mi atención fue el collar de diamantes de mi madre, el que la abuela le había dado años atrás, destinado a ser compartido entre sus dos hijas cuando cumplieran 30 años. «Se lo dio a Emma, ¿verdad?», pregunté mostrando la foto a la abuela. «A pesar de que yo soy la mayor. A pesar de que se suponía que lo compartiríamos». La abuela se inclinó para mirar la imagen, su expresión endureciéndose. «Ese collar ya ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones», dijo en voz baja. «Tu bisabuela dividió sus joyas entre sus hijas de manera equitativa, por eso se lo di a tu madre con instrucciones específicas». Entonces, la abuela reveló algo que hizo que la sangre se me helara. El crucero no había sido pagado con el dinero de mis padres. 2 meses atrás, ella les había dado $15,000 para organizar unas vacaciones familiares, dejando claro que era para todos. En lugar de eso, usaron mi parte para mejorar sus propios camarotes y reservar excursiones adicionales. «He estado observando», continuó la abuela, su voz cargada de decepción. «Durante años he visto cómo te tratan de manera diferente. Seguía esperando que cambiaran, que se dieran cuenta de lo que hacían. Pero esto ha sido la gota que colmó el vaso». Se levantó y caminó hasta su escritorio sacando un sobre de manila grueso. «No pensaba mostrarte esto todavía, pero necesitas saberlo. He estado guardando registros cada vez que te han favorecido menos, cada vez que se han aprovechado de tu bondad, cada centavo que han gastado de manera distinta entre tú y Emma». Dentro del sobre había extractos bancarios, fotos, correos electrónicos y notas escritas a mano que abarcaban años. Mis manos temblaron mientras los revisaba. La verdad estaba ahí, en blanco y negro. El patrón de favoritismo no era una idea que yo me había inventado. Había sido calculado, constante y deliberado. ¿Pero por qué?, susurré, sintiendo el peso de años de gaslighting y negación caer sobre mí. ¿Por qué siempre me hicieron sentir que lo estaba imaginando? Los ojos de la abuela brillaron con una determinación que nunca antes había visto. «Porque eso es lo que hacen las personas cuando saben que están equivocadas. Intentan hacerte dudar de ti misma. Pero ya no más, Tara. Ya no más». El crucero familiar duraría 7 días. A la mañana siguiente, mientras revisaba la documentación de la abuela en mi apartamento de Indianápolis, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Emma. «Mamá dice que estás difundiendo mentiras sobre nosotros. ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz por una vez en lugar de arruinarlo todo?» Miré el mensaje, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. Todavía intentaban hacerme parecer la villana, incluso después de lo que habían hecho. En lugar de responder a Emma, hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Publiqué la verdad en las redes sociales. Curioso cómo mentir sobre la salud de mi abuela, solo para excluirme de unas vacaciones familiares. De alguna manera, me convierte en el problema. Escribí, adjuntando la foto de Emma con la leyenda «Las mejores vacaciones de la vida». Aún más curioso cómo el crucero se pagó con dinero que estaba destinado a incluirme a mí. En cuestión de minutos, mi publicación explotó con reacciones. Amigos de la familia que nos conocían desde hacía años expresaron su sorpresa. Mis primos, que no conocían toda la historia, comenzaron a enviarme mensajes privados, compartiendo sus propias observaciones sobre cómo me habían tratado de manera diferente a lo largo de los años. Entonces llamó mi padre. Casi no respondí, pero las palabras de la abuela resonaron en mi mente. «Mantente firme, no has hecho nada malo». «¡Borra esa publicación inmediatamente!», exigió su voz fría. «¿Estás avergonzando a esta familia?». «No, papá. Ustedes avergonzaron a esta familia cuando mintieron sobre la abuela, cuando usaron su dinero destinado para todos nosotros, para excluirme». «No fue así como sucedió», argumentó. «Necesitábamos un descanso de tu constante...». «¿De mi constante qué, papá? ¿De mi constante fiabilidad? ¿De mi constante ayuda con la abuela? ¿De mi constante esfuerzo por ser parte de esta familia a pesar de cómo me tratan?». La línea quedó en silencio por un momento. Cuando mi padre volvió a hablar, su voz había cambiado. Ahora sonaba amenazante. «Si no borras esa publicación y te disculpas públicamente por tus mentiras, lo lamentarás. No tienes idea de lo que está en juego aquí». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy advirtiendo. Tu madre y yo te hemos protegido todos estos años. Hemos mantenido ciertas cosas ocultas por tu bien. Si quieres jugar este juego, está bien. Pero recuerda, no eres la única que puede contar historias». La llamada terminó, dejándome temblando.
¿De qué cosas me habían protegido? ¿Qué historias podrían contar? Llamé a la abuela de inmediato. Están tratando de asustarme, le dije. Papá dice que me han estado protegiendo de algo, pero no quiere decirme qué es. La abuela guardó silencio durante un largo momento. Ve a tu correo electrónico, dijo finalmente. Te voy a enviar algo. Es hora de que lo sepas todo. Abrí mi portátil, con las manos temblando levemente. Me di cuenta de que esto iba más allá de un simple crucero familiar. Fuera lo que fuera ese correo, cambiaría todo. Y, por el tono de la abuela, mis padres tenían razones de sobra para temer lo que podría descubrir. Dentro del correo había un documento escaneado fechado hace 25 años, un acuerdo de fideicomiso que me dejó sin aliento. Según los papeles, mi abuelo materno había dejado una fortuna considerable antes de fallecer, destinada a dividirse equitativamente entre todos sus nietos cuando cumplieran 30 años. El fideicomiso tenía un valor de más de $2 millones. Pero había más. Una serie de extractos bancarios mostraban retiros regulares del fideicomiso a lo largo de los años. Dinero que había sido utilizado para pagar las clases de baile de Emma, su educación en una escuela privada, su matrícula universitaria e incluso su reciente boda. Todo había salido de lo que se suponía que era mi parte. Han estado robándote desde que tenías 3 años, explicó la abuela por teléfono. Tu madre convenció al administrador del fideicomiso, su hermano Michael, para que le diera acceso anticipado a tu parte, alegando que era para tu beneficio. Pero, como ves, lo gastaron todo en Emma, terminé con la voz hueca. Los números eran escalofriantes. Más de $500,000 habían sido desviados de mi fondo fiduciario a lo largo de los años, mientras yo había tenido que trabajar en varios empleos para pagarme la universidad. Justo entonces, otro correo electrónico llegó, esta vez de mi tío Michael. Tara, no puedo seguir callado. Lo que hicieron con el dinero del crucero fue la gota que colmó el vaso. He adjuntado la documentación de cada retiro que hicieron de tu fideicomiso. Lo siento mucho. Debería haberlos detenido hace años. Los archivos adjuntos revelaron una verdad aún más oscura. Mis padres no solo habían gastado mi fideicomiso en Emma, sino que también habían estado malversando dinero para ellos mismos. El crucero solo había sido el ejemplo más reciente de su esquema continuo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté a la abuela, tratando de procesar la magnitud de la traición. Solo descubrí la magnitud de todo hace poco, respondió. Cuando confronté a tu madre el mes pasado, juró que devolverían todo el dinero. Por eso les di el dinero para el crucero. Fue una prueba, Tara. Quería ver si finalmente harían lo correcto. Y fracasaron estrepitosamente, dije con amargura. Sí, pero su fracaso nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Pruebas. Tu tío Michael ha aceptado testificar sobre su manipulación del fideicomiso. Junto con mi documentación y el incidente del crucero, podemos emprender acciones legales. Concluí sintiendo una oleada de determinación reemplazar mi conmoción. Más que eso, añadió la abuela, y pude escuchar la firmeza en su voz. Podemos asegurarnos de que nunca más vuelvan a hacerte daño. Revisa el segundo archivo adjunto de mi correo. Hice clic y me quedé sin aliento. Era el testamento de la abuela, recientemente actualizado. Me había nombrado heredera única de su patrimonio, que ahora descubrí que incluía la participación mayoritaria en la empresa familiar donde mi padre trabajaba como director ejecutivo. Están a punto de descubrir, dijo la abuela con firmeza, que sus acciones tienen consecuencias. A la mañana siguiente, me reuní con mi tío Michael en una cafetería del centro de Indianápolis. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido mucho, y sus manos temblaban levemente mientras me entregaba una carpeta gruesa. «Estos son copias de todos los documentos, cada transacción», dijo en voz baja. «Ya he enviado todo al abogado de la familia». «¿Qué dicen mis padres?», pregunté hojeando las pruebas contundentes de años de manipulación financiera. «Dicen que todo se hizo por tu bien, que querían protegerte de tener demasiado dinero siendo tan joven», respondió sacudiendo la cabeza con disgusto. «Pero descubrí algo más, algo que ellos no saben que sé. Sacó otro documento. Este mostraba una serie de transferencias recientes a una cuenta en el extranjero. Planean irse del país, Tara. Han estado moviendo dinero, preparándose para algo. El crucero no fue solo unas vacaciones, fue una prueba. Querían comprobar si sus pasaportes levantaban alguna señal de alerta. La sangre se me heló. ¿Van a huir? Sí. Y se llevarán lo que queda de tu fondo fiduciario. Emma los está ayudando. Ha estado abriendo cuentas a su nombre para ocultar el dinero. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. Sé lo que estás haciendo. Siempre has estado celosa de mí, y ahora intentas arruinarlo todo. ¿Sabes qué? Llegas demasiado tarde. Para cuando lo descubras, ya nos habremos ido, y no te quedará nada. Le mostré el mensaje a mi tío Michael, cuyo rostro palideció. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba. Tenemos que actuar ahora. Llamé a la abuela de inmediato, contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. Están en la empresa familiar ahora mismo, dijo sin rodeos. Tu padre está vaciando su oficina. Seguridad acaba de llamarme.
¿Pueden detenerlo? Mejor. Ya he llamado a la policía y a la División de Delitos Financieros del FBI. Están en camino. Pero Tara hizo una pausa. Tú necesitas ir allí. Ahora eres la accionista mayoritaria. Los papeles se presentaron esta mañana. Me puse de pie de golpe, haciendo que la silla rechinara contra el suelo. Ellos todavía no lo saben, ¿verdad? No, y esa es nuestra ventaja. Llega antes de que puedan destruir cualquier prueba. La documentación de tu tío Michael demuestra el robo, pero podría haber más que aún no sabemos. Mientras corría hacia mi coche, otro mensaje llegó a mi teléfono, esta vez de mi madre. Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te arrepentirás. Pero, por primera vez, sus amenazas no me asustaron. Tenía la verdad de mi lado, y lo más importante, ya no tenía nada que perder. Llegué a la sede de la empresa familiar justo cuando mis padres salían del edificio, cargando cajas de la oficina de mi padre. Emma estaba con ellos, luciendo nerviosa mientras miraba a su alrededor. Se congelaron al verme bajar del coche. ¿Qué haces aquí?, exigió mi padre, intentando mantener su tono autoritario de director ejecutivo, pero pude ver el miedo en sus ojos. Curioso, estaba a punto de preguntarte lo mismo, respondí con calma. Especialmente considerando que estás sacando cosas de mi empresa sin autorización. ¿Tu empresa?, se burló Emma. ¿De qué estás hablando? Le mostré la pantalla de mi teléfono con los documentos de propiedad. La abuela me transfirió sus acciones mayoritarias esta mañana, y como nueva accionista mayoritaria, me interesa mucho saber qué hay en esas cajas. ¿Acaso contienen pruebas de lo que hicieron con mi fondo fiduciario? El rostro de mi madre se puso blanco. Detrás de ellos, patrullas policiales entraron en el estacionamiento con las luces parpadeando. Agentes del FBI salieron de vehículos sin distintivos y vi llegar el coche de mi tío Michael con la abuela en el asiento del copiloto. «¿No entiendes?», suplicó mi madre con la voz temblorosa. «Todo lo que hicimos fue por esta familia». «No», la corregí. «Todo lo que hicieron fue por Emma, y ahora planeaban huir con lo que quedaba de mi dinero». Me volví hacia mi hermana. «¿Disfrutaste el crucero, Emma? ¿Valió la pena?» Los agentes del FBI se acercaron mientras Emma rompía en llanto. Mi padre intentó alejarla, pero ya era demasiado tarde. La verdad finalmente los había alcanzado a todos. 3 meses después, estaba sentada en el jardín de la abuela en Indianápolis, observando las hojas de otoño caer mientras compartíamos nuestro café matutino. La investigación del FBI había revelado más de lo que habíamos sospechado. Mis padres no solo habían malversado mi fondo fiduciario, sino también fondos de la empresa. Ahora enfrentaban cargos federales, junto con demandas civiles adicionales de los accionistas. Emma había llegado a un acuerdo con los fiscales, aceptando testificar a cambio de inmunidad. Se había mudado a Minnesota, obligada finalmente a mantenerse sin el apoyo financiero de nuestros padres. Su último mensaje fue una larga disculpa, pero algunas heridas son demasiado profundas para curarse con simples palabras. «Tu abuelo estaría orgulloso de cómo manejaste todo esto», dijo la abuela, sorbiendo su café. Siempre decía que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Asentí, pensando en los cambios que había implementado en la empresa. Bajo mi liderazgo, habíamos establecido un programa de becas para los hijos de los empleados y creado un sistema financiero más transparente. El negocio prosperaba, construido sobre la integridad en lugar del engaño. «Nunca quise nada de esto», admití. «Solo quería que me trataran de manera justa». La abuela tomó mi mano y la apretó con ternura. A veces, las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de sus mayores desafíos. Has transformado su traición en algo positivo. Tenía razón. Había encontrado mi fortaleza, mi propósito y, lo más importante, mi autoestima. Aquel crucero del que me excluyeron no había sido el viaje de sus vidas, después de todo. Había sido el comienzo de su caída y el inicio de mi nueva vida.